Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Vamos con la previa de la semana y algunos datos a saber. Ya saben cómo es la dinámica. Iremos posición por posición repasando los rankings, que al final de cuentas es la mejor herramienta o son la mejor herramienta para tomar nuestras decisiones. Una semana 14 importantísima porque para muchos será la última oportunidad para colarnos a playoffs en nuestras ligas de fantasy. Yo en varias ligas estoy tomando esta semana 14 como si fuera una final o como si fuera ya un juego de playoffs, porque me voy a jugar todo por el todo. Es ganar y en algunos casos avanzar, en otros es ganar y esperar alguna combinación de resultados. Pero como sea, semana importante. Tenemos algunos equipos en descanso, lo cual implicará un mayor reto. Por ahí lo compartía, no recuerdo si en Tendencias Fantasy en el artículo, mi caso en mi liga local, en la que me juego un puesto en playoffs, estoy en el lugar 7 en estos momentos, a 1 de poder avanzar a playoffs, pero mi equipo tiene a Drake May y tenía a Brock Purdy. Es decir, no tenía quarterback para enfrentar la semana 14. Tuve que soltar a Purdy e ir por un quarterback. En este caso fue Trevor Lawrence, que por cierto, Trevor Lawrence no está tan mal rankeado esta semana. Así que vámonos directamente con los quarterbacks para utilizar en semana 14. El top 5 lo conforman Josh Allen, Dak Prescott, que creo que no nos debería de sorprender en lo absoluto que esté en el número 2 o en el top 3, teniendo a CeeDee Lamb, teniendo a George Pickens y lo que ha hecho esta ofensiva en cuanto a explosividad se refiere, creo que está más que justificado. Después, en lugar 3 tenemos a Jalen Hurts, en el 4 a Patrick Mahomes y en el 5 a Matthew Stafford. Sí, como podrán ver, el top 5 pues no está plagado de tantos quarterbacks con Konami Code. Y la muestra es un Dak Prescott que ya no tiene tanta movilidad y el propio Matthew Stafford. Pero ¿cómo no vamos a poner a Matthew Stafford si está compitiendo incluso para MVP de la liga? En el puesto 6 tengo a Joe Burrow. Me gusta el regreso de Joe Burrow, me entusiasma porque también, al igual que Prescott, tiene una dupla de receptores increíble en Ja'Marr Chase y T. Higgins. Tiene un sólido juego terrestre con Chase Brown. Sin embargo, lo que me priva de colocar a Joe Burrow y considerarlo un top 5 es el enfrentamiento. Los Bills no han permitido 20 puntos fantasy de quarterback desde la semana 1 y eso puede limitar su techo. El lugar 7 es para Jared Goff, en el 8 tengo a Baker Mayfield y en el 9 tengo a Jordan Love. Jordan Love ha sido un dolor de cabeza. Demasiados altibajos. En algunas semanas produce, en otras desaparece por completo. Creo que esta semana, enfrentando a los Bears, puede ser esta semana en la que tengamos explosión por parte de Jordan Love. Los Bears son la defensa 27 en yardas por intento de pase permitidas, la número 25 en yardas por pase completo y la número 29 en touchdown rate. Es decir, es muy vulnerable la defensa de los Bears a quarterbacks. Y quizá los Packers pudieran utilizar a Josh Jacobs, pero al final de cuentas van a tener que depender de Jordan Love para intentar ganar el duelo. El lugar 10 es para Bo Nix y en el lugar 11 tengo a Lamar Jackson. Sé que a muchos no les va a sorprender por qué no veíamos a Lamar Jackson en el top 5 o en el top 8. También quizá quienes tengan a Lamar Jackson en sus equipos de fantasy, pues muy probablemente ya no estén jugando por playoffs. Porque Lamar Jackson ha sido una absoluta decepción, especialmente desde que regresó de su lesión. Ya tiene 4 juegos consecutivos completando menos del 60% de sus pases
y no ha anotado touchdown en 3 juegos consecutivos. Lamar Jackson pudiera explotar esta semana, sin duda, porque el talento ahí está, por la capacidad de correr, aunque la realidad es que no ha corrido ya o ha corrido muy poco desde el regreso de lesión. Es decir, hay muchos factores en contra de Lamar Jackson y no los culpo. Si quienes todavía están peleando algo por playoffs y dicen, ¿sabes qué? No confío en Lamar Jackson, qué bueno, porque yo tampoco. Lamar Jackson es este jugador que nos puede romper el corazón por haberlo dejado en la banca, pero que nos puede romper el corazón por dejarlo de titular. La volatilidad es absoluta con Lamar Jackson. Enfrenta a los Steelers, puede volverse completamente loco o puede quedarnos a deber nuevamente. Yo no los culparía si a Lamar Jackson lo dejan en la banca y prefieren utilizar a quarterbacks como Jacoby Brissett, Trevor Lawrence, que está en el lugar 13 en mis rankings, Daniel Jones, Sam Darnold, Marcus Mariota, quizá incluso a Justin Herbert con el tema de la mano. Vamos a ver si al final Justin Herbert logra jugar o el quarterback titular de los Chargers será Trey Lance. Con Caleb Williams estoy renuente a utilizarlo esta semana. También mucha volatilidad con un porcentaje de pases completos mucho más bajo, eh, por debajo del 60% regularmente Caleb Williams esta temporada. ¿Ha tenido éxito la ofensiva de los Bears? Sí, pero no es que Caleb Williams sea una opción de colocar en fantasy como titular a ciegas sin importar nada a su alrededor. Así que tengan cuidado con Caleb Williams. Vamos ahora con los corredores, los running backs. Y aquí el número uno, pues sí, tuve una especie de debate interno entre Devon Achane, Jahmyr Gibbs. Pues obviamente no está Christian McCaffrey esta semana. Son dos corredores que sin duda pues tienen utilización en el juego aéreo, aunque Devon Achane la semana pasada no fue tan involucrado, pero logró producir por la vía terrestre. Al final de cuentas, puse por enfrentamiento a Devon Achane por sobre Jahmyr Gibbs. El lugar 3 es para Jonathan Taylor. En el lugar 4 puse a James Cook. James Cook es el alma ofensiva en estos Bills. No es Josh Allen, no es ninguno de sus receptores, es James Cook. Si James Cook no produce, los Bills muy probablemente vayan a tener pues dificultad para conseguir triunfos. Y contra los Bengals, bueno, sabemos lo que han permitido los Bengals por la vía terrestre, así que James Cook es una opción muy, muy sólida. Villan Robinson en el lugar 5, le sigue Breece Hall, Derrick Henry, Josh Jacobs, Quinshon Judkins, que también aquí hay una relación entre Quinshon Judkins y los triunfos de los Browns. En los 3 triunfos de los Browns esta temporada, Quinshon Judkins ha logrado ser top 12. Y creo que frente a los Titans, pues tenemos que presupuestar una victoria de los Browns, ¿no? Al menos así lo veo yo. El tema de Breece Hall es fascinante porque desapareció por un momento en la temporada, al inicio de la temporada, y después los Jets lo hicieron el alma ofensiva de este equipo. Los Jets puede ser un equipo del que te quieras alejar en fantasy tras la lesión de Garrett Wilson, tras el hecho que dejaron en la banca ya a Justin Fields, pero al final de cuentas los Jets están produciendo. Ahí está Breece Hall, está Donai Mitchell. Vamos a ver dónde queda Donai Mitchell en los rankings esta semana. También es interesante, lo veremos en un momento más en los wide receivers, pero en Breece Hall confío bastante en semana 14. Para completar el top 12, tengo a Buck Irving en el 10, a Chase Brown en el 11 y a Kyren Williams en el lugar 12. Empezando el grupo de running backs 2, el lugar 3 es para Saquon Barkley. Y no sé si ustedes tienen este sentimiento igual que yo, que el lugar 13 para Barkley suena incluso alto para un jugador
que nos ha decepcionado en cuanto a fantasy se refiere. Sabíamos que vendría un bajón para Saquon, pero no al nivel que lo hemos visto. Y no es propiamente Saquon, es la ofensiva en general de los Philadelphia Eagles que ha quedado de ver, la línea ofensiva. Es decir, hay muchas cosas ahí. Es una de las peores ofensivas en primeros y dieces conseguidos. Y así es muy difícil que pueda carburar una ofensiva liderada por quien quieras, por Jalen Hurts, por Saquon Barkley, por quien sea. El lugar 14 es para Ashton Jeanty, que ha sido uno de los running backs más utilizados por la vía aérea en las últimas 5 semanas, y lo cual nos debería entusiasmar. No a rangos de Devon Achane y Jahmyr Gibbs, pero Ashton Jeanty está compensando la falta de producción terrestre con la utilización en el juego aéreo. Imagínense si Ashton Jeanty estuviera generando por tierra y además la utilización por la vía aérea, estaríamos hablando de una opción top 8 sin duda, pero también, ¿cómo vamos a confiar en la ofensiva de los Raiders con lo mal que está jugando Geno Smith, con lo mal que protege la línea ofensiva, con los pocos huecos que le abre la línea ofensiva al novato? Creo que Ashton Jeanty no lo podemos culpar de no haber llegado a cubrir las expectativas que esperábamos de el jugador. Todo ha sido circunstancial. El lugar 15 es para Javonte Williams. En el 16 tengo a R.G. Harvey. En el 17 a Jalen Warren. Le siguen Travis Etienne, Kenneth Walker, DeAndre Swift y Devin Neal en el lugar 21. Y aquí me voy a detener un poco, porque si bien Devin Neal fue o nos dejó un poco de decepción en cuanto a producción, la utilización ahí está, 77.3% de los toques en semana 13 fue el caballo de batalla de los Saints, y ahora tendrá un enfrentamiento ligeramente más favorable. Así que me parece bastante utilizable como un running back 2. Cierran el grupo de running backs 2 precisamente Woody Marks, Kimani Vidal. Vamos a ver qué sucede con Omarion Hampton, si lo activan o no. Parece ser que existe una posibilidad, pero hay que esperar. Todavía no es un hecho que Kimani Vidal vaya a dar un paso hacia atrás si activan a Omarion Hampton. Entonces, esto es de las cosas que hay que seguir de cerca durante el viernes y el sábado. Aquí puede haber movimiento en rankings en esos días. Y después Aaron Jones. El grupo de running backs 3 lo conforman Chris Rodríguez, David Montgomery, Kyle Monangai, Sonovan Knight, Kenneth Gainwell, Kareem Hunt, Tony Pollard, Jordan Mason, Zach Charbonnet, Tyler Algier, Tajay Spears y Michael Carter. Aquí, obviamente, detenerme en Chris Rodríguez un poco, hablar que se convirtió en el corredor principal de los Commanders la semana pasada. Lo de Ja'Cory Krosky-Merritt sucedió durante 2 o 3 semanas y después se desvaneció por completo. Ja'Cory Krosky-Merritt es soltable. La única opción viable como corredor en los Commanders es por ahora Chris Rodríguez, y como un running back 3, no sé si incluso como un flex. El caso de Kyle Monangai, bueno, pues ha forzado un comité en los Bears, es utilizable también en el flex. Vamos con los receptores. Y aquí creo que no hay duda quién es el número 1 indiscutible, a pesar del bajón que tuvo la semana pasada. Y es Jackson Smith-Njigba. ¿Vamos a culpar a Jackson Smith-Njigba por una semana de bajón? Sí, obviamente, quizá el bajón llegó en el momento menos ideal. Quizá hubiera querido un bajón de Jackson Smith-Njigba en la semana 2 o en la semana 3 y no en las semanas finales de temporada regular de fantasy, pero no podemos culpar a Jackson Smith-Njigba. Jackson Smith-Njigba probablemente es el pilar de muchos equipos que hoy están ya en playoffs o que están buscando un puesto en playoffs. Así que hay que ser agradecidos. Ya sé que ya pasó la semana de Thanksgiving, pero de todos modos, Jackson Smith-Njigba sigue teniendo un temporadón a pesar de ese bajón, y creo que contra los Falcons
va a revertir ese bajón y va a volver a producir en los rangos en los que nos tiene acostumbrados. El top 5, además de Jackson Smith-Jigba, Jamar Chase, Puka Nacua, CeeDee Lamb y Rashee Rice. Después, en el lugar del 6 al 12, tengo a George Pickens, Davante Adams, Jalen Waddle, Amon-Ra St. Brown, esperando que pueda jugar. Aquí van a ver una discrepancia enorme entre mis rankings y los rankings del consenso, porque el consenso está operando como si Amon-Ra St. Brown no fuera a jugar y lo tienen en el puesto 125. Yo estoy operando con optimismo en que Amon-Ra St. Brown pueda jugar. Esta es otra de las cuestiones que hay que seguir de cerca en cuanto a historias para el resto de la semana. Si Amon-Ra St. Brown puede entrenar, cuánto puede practicar, si está cuestionable, si está en duda, si se declara fuera, porque aquí va a haber cambios en rankings, obviamente, por esta situación. También el hecho de saber si está activo, si existe algún reporte de que Amon-Ra St. Brown pudiera estar limitado. Insisto, yo en estos momentos estoy operando como si Amon-Ra St. Brown fuera a jugar y fuera a hacerlo cercano al 100%. El lugar 10, Nico Collins. El lugar 11, Jameson Williams, a pesar de todo este tema de Amon-Ra St. Brown. Y en el lugar 12 tengo a AJ Brown. En el puesto 13, abriendo el rango de wide receivers 2, tengo, quizá para sorpresa, a mí me sorprendió un poco también, Jacoby Myers. Se ha convertido en el wide receiver número 1 en los Jaguars, 25% de target share para él en las últimas 3 semanas con Jacksonville. Creo que podemos considerarlo un wide receiver 2 alto y además el enfrentamiento se presta para que pueda ser una semana de explosión. El lugar 14 tengo a Chris Olave, después a Emeka Egbuka, que Emeka Egbuka pasa algo similar a lo que sucede con Lamar Jackson. Es de estos jugadores que eres muy renuente, incluso con Justin Jefferson, a quien tengo en lugar 19 en rankings. Es de estos jugadores que eres renuente en dejarlos en la banca, pero que sabes que no han producido durante tantas semanas que incluso has perdido la esperanza y ya solo los colocas de titular meramente por el nombre. Por esa esperanza, esa expectativa de que pueda explotar como lo hizo al principio de la temporada. Pero el enfrentamiento se presta para que esa esperanza sea aún mayor, para que esa expectativa pues justifique el colocar a Emeka Egbuka de titular en Fantasy y en lugar 15 en rankings. El lugar 16 tengo a Christian Watson, en el lugar 17 a Michael Wilson, 18 a T. Higgins y le siguen Justin Jefferson, Deebo Samuel en el 20, Ladd McConkey en el 21, en el 22 Alec Pierce, Terry McLaurin y Cortland Sutton. Quizá no sé si se les haga sorprendente el hecho de Christian Watson en el lugar 16, pero ha tenido un 31% de target share desde la semana 11. La utilización de Christian Watson ha sido increíble, no solo en volumen, 31% de target share, sino también en pase a profundidad. Christian Watson está teniendo el rol que tenía Jaden Reed en esta ofensiva y por eso está siendo tan productivo. Lo de T. Higgins también estoy operando con optimismo en que pueda jugar y si juega lo consideraría un wide receiver 2 medio. Aquí también en los rankings verán la discrepancia entre mi ranking y el consenso que lo tiene en el lugar 71. En el rango de wide receivers 3 tengo a Zay Flowers. Zay Flowers no ha podido dar ese brinco que esperábamos de Flowers. A mí me ha quedado de ver bastante Zay Flowers, pero sigue siendo una opción que tiene un piso estable como un wide receiver 3 alto, un wide receiver 2 bajo. Después de Devonta Smith, Michael Pittman, Brian Thomas y Jaden Higgins en el lugar 29. El novato está siendo una gran opción para el cierre de temporada. Desde la semana 10 es el wide receiver 17 en targets en toda la NFL y ha generado al menos 11 puntos fantasy en 3 de sus últimos 4 juegos.
En esta liga que les decía, donde no tenía quarterback y tuve que rescatar a Trevor Lawrence, mi liga local donde me juego los playoffs, también tenía el predicamento de que no tengo a un segundo o tercer wide receiver. Es una liga que se juega con dos flex. Tenía a Stephon Diggs, obviamente en la banca, no juega. Y en waivers estaba disponible Jaden Higgins y Adonai Mitchell. Prefería Jaden Higgins. Adonai Mitchell me parece que es una buena opción con los Jets, probablemente el wide receiver principal en esta ofensiva, y ahorita lo veremos un poquito más abajo en los rankings, pero prefiero confiar en una ofensiva como la de los Texans o un equipo en general como los Texans que como los Jets, porque los Jets pueden implosionar en cualquier momento. Y ese es mi temor con Adonai Mitchell. Bueno, después de Jaden Higgins sigue Troy Franklin, Romeo Dobbs, Chris Godwin, Romo Dunce, que se ha caído terriblemente, ha sido un bajón de modo dolor de cabeza. Pero ni hablar, esta ofensiva aérea de los Bears, si lo ligamos con el poco porcentaje de pases completos de Caleb Williams, más el hecho que están utilizando más a Colston Loveland, a Luther Burden, hay muchas bocas que alimentar. Y además, Romo Dunce es uno de los wide receivers con mayor porcentaje de pases determinados como inatrapables. Es decir, cuando Caleb Williams busca a Romo Dunce, no son pases que pueden ser atrapables. Entonces, el bajón no es totalmente achacable al receptor. Para cerrar el grupo de wide receivers 3, tengo a Khalil Shakir, a DK Metcalf y a Darnell Mooney. Khalil Shakir, hay una discrepancia de 10 puntos o de 10 puestos respecto de mi ranking con el ranking de consenso. Para mí el punto es, Khalil Shakir es demasiado volátil como para poder confiar en él. Khalil Shakir te puede dar una semana de 12 o 13 puntos o te puede dar una semana de 1 o 2. Es así, no hay punto medio regularmente con Khalil Shakir y eso me preocupa. En cuanto a opciones fuera del top 36 que puedan ser utilizables, pues está Darnell Mooney, que enfrenta a los Seahawks, está Adonai Mitchell, que ya hablábamos de él en el lugar 37, Keenan Allen, Quentin Johnston, Dontavian Wicks, Trey Tucker, y creo que hasta ahí llegaría mi rango de utilizables en una liga de 12 equipos que se utilizan 3 wide receivers. Obviamente, en situaciones muy particulares, pues Devon Bell, Malik Washington, incluso John Mechie pudieran ser utilizables. Isaac Teslo también es interesante. Me parece que voy a subir ligeramente a Teslo. Lo tengo en el 51, el consenso lo tiene en el 40. Quizá yo lo coloque en un punto medio, en el 45, en un rango similar al de Jordan Addison, Devon Bell o Greg Dortch. Así que no se pierdan las actualizaciones de rankings, revísenlos todos los días, de verdad, vale la pena hacerlo, les ayuda a tomar decisiones y también a ver, pues, qué cambios hubo entre las opciones. Para cerrar este episodio, vamos a ir con los tight ends. Sí, esa posición que siempre nos da dolores de cabeza, que siempre va a ser lo mismo porque va a ser muy difícil. Si apostamos por un tight end temprano y no fue el tight end correcto, es decir, Trey McBride, vamos a estar sufriendo. Si esperamos por elegir tight end y no elegimos dos buenas opciones, vamos a estar sufriendo. Lo bueno es que regularmente en algunas semanas surgen opciones utilizables como opciones a streamear. El caso de Bretton Strange, Juwan Johnson, Oron de Gazden, que también se ha caído un poco. Ahorita veremos dónde está cada uno de ellos en los rankings de esta semana. El número 1, no hay duda, ¿no? Trey McBride. Ojalá que Trey McBride y Jacoby Brissett fueran eternos en estos Cardinals en cuestiones de fantasy fútbol. Jacoby Brissett no va a llevar a ningún lado a los Cardinals, ni ahora ni en el futuro. De hecho, ya están eliminados. Pero estamos de acuerdo que en términos de fantasy preferimos por mucho a Jacoby Brissett que a Kyler Murray. Y vimos cómo a Trey McBride
El regreso de Marvin Harrison ni siquiera le afectó en cuanto a producción y en cuanto a utilización. Trey McBride es talento élite, generacional, va a ser uno de los mejores tight ends, si no es que ya lo es, en la NFL. Al calibre de Travis Kelce, de Mark Andrews, a ese rango. Y el número 2 no se queda atrás, Brock Bowers. Los nuevos Travis Kelce y Mark Andrews van a ser Trey McBride y Brock Bowers. Y un poquito más abajo, Tyler Warren. Que Tyler Warren, que por fin volvió a anotar touchdown, lo coloqué en el lugar 3 esta semana. Después le sigue Jake Ferguson, Travis Kelce, Bretton Strange en el lugar 6, sí. Una utilización interesante desde su regreso. De hecho, siempre que ha estado en el terreno de juego sano, Bretton Strange nos ha dado por lo menos números de un tight end top 15 y top 12 en ese rango. Así que esta puede ser una buena oportunidad para que pueda solventar la ausencia de George Kittle con Bretton Strange. Yo puedo apostar que todavía ha de estar disponible en algunas ligas porque la gente es muy renuente a confiar en la ofensiva de los Jaguars comandada por Trevor Lawrence. Pero Bretton Strange, un touchdown y listo, te da puntos de top 5. Lo mismo Juwan Johnson, que enfrenta a los Buccaneers. En el lugar 8 tengo a Mark Andrews. En el 9 a Oron de Gasden, que insisto, se ha caído en producción. Y esto tiene que ver no solo por propiamente Oron de Gasden, sino también por el hecho que los Chargers han dejado de pasar en tan amplio rango como lo han hecho o como lo habían hecho en la gran mayoría de la temporada. Los Chargers se han alejado del juego aéreo para utilizar más el juego terrestre y tampoco los vamos a culpar. Kimani Vidal ha sido medianamente exitoso y productivo y los Chargers de alguna manera no han necesitado el brazo de Justin Herbert de 25, 30 intentos de pase por juego. El lugar 10 es para Zach Ertz. En el lugar 11 tengo a Harold Fanning. Harold Fanning ha sido una montaña rusa. Esa es la realidad. Pero cuando terminemos la temporada y veamos los números de Harold Fanning, vamos a decir, ok, de la semana 6, Harold Fanning es el tight end 7 en targets. Y desde la semana 5, que fue cuando empezó a ser realmente utilizado, es el tight end 10 en puntos fantasy totales. Y muchos me van a poder decir, sí, pero ha sido muchos altibajos y es el tight end 10 porque tuvo 2 o 3 semanas de explosión. Sí, es cierto. ¿Qué tight end no es así? Trey McBride, y párenle de contar, porque incluso Brock Bowers tiene esos picos de producción y también ha tenido muchos bajones. Es inherente a la posición esos altibajos. Cuando uno entra en fantasy fútbol, tiene que saber que la posición de tight end es una montaña rusa y hay que subirse. ¿Va a haber bajadas difíciles? Sí. ¿Va a haber subidas muy cuesta arriba? También. Es parte de la diversión. Y ahí están. El top 12 de tight ends lo cierra Kyle Pitts, hablando de altibajos y hablando de diversión y hablando de pues, ahí está, la posición de tight end. Kyle Pitts es la posición de tight end. Y quienes hemos jugado en Fantasy hace varias semanas y estuvimos en el barco de Kyle Pitts, lo sabemos. Cuando pensábamos que Kyle Pitts sería lo que hoy vemos en Trey McBride, lo que hoy vemos en Brock Bowers, pues no lo fue. Pero ahí sigue siendo medianamente productivo, medianamente utilizable. Fuera del top 12, tight ends que pudieran ser utilizables, Dalton Schultz de los Texans, Darren Waller con los Dolphins, regresó, anotó touchdown. Obviamente Darren Waller necesita esos touchdowns para poder ser redituable, no tiene el volumen tan alto como quisiéramos, pero en situaciones de emergencia, es decir, si tienes a George Kittle y ya no está Harold Fanning disponible y no está Bretton Strange, Darren Waller es una muy buena opción de reemplazo. Colston Loveland también. A Dallas Goedert lo coloqué en el lugar 16. Hay que tener cuidado con él. Y bueno, con esto vamos a cerrar este episodio de previa y rankings. Espero que consigan esos triunfos que los catapulten a playoffs en sus ligas, excepto si están jugando contra mí.
Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.